Hola, hermano y amigo. Seguimos para terminar con 2 vídeos que nos faltan. Y dijimos la anterior visión en el vídeo último que íbamos a ver el nuevo rostro de la Iglesia, pero esta sin maquillaje. Para ello y para entender, debemos ponernos primero una premisa. Y es la siguiente. La Iglesia es consciente de que tiene que vivir en permanente reforma, como cada uno de sus miembros. Y en la medida que es una iglesia que peregrina en busca de Dios y que está formada por personas que no viven todavía de manera plena la misma vida de Cristo, el egocentrismo, la limitación de cada uno o incluso el pecado individual se proyectan en estructuras religiosas visibles que se alejan del espíritu originario, y a la vez estas estructuras condicionan, dificultan y contaminan a los individuos que las integran. De aquí el estar siempre en reforma permanente, tanto la Iglesia como los miembros de ella misma. Por eso hemos puesto en estos últimos vídeos sobre el nuevo reto ante las nuevas fronteras de fe y justicia, de que tenemos que presentar un rostro nuevo, sin maquillajes, de lo que es la Iglesia y de lo que somos o debemos ser los cristianos. A menudo la Iglesia avanza a trompicones. Después de una cierta revolución o puesta al día, que el concilio llamó aggiornamento, es en relación con el mundo, hay un paréntesis de consolidación que puede durar años, puede durar décadas e incluso siglos, e incluso puede producirse una cierta regresión, volver atrás. Mientras el mundo sigue evolucionando y vuelve a producirse una falta de adecuación de la Iglesia con el mundo, lo cual le obliga a hacer otra revolución. Es cierto que una reforma siempre
es necesaria, incluso urgente, cuando está en juego el que las personas puedan encontrar fundamentos que sostengan su fe, una situación en la que nos encontramos hoy, ¿o no? Si queremos cambiar el rostro de la Iglesia, es preciso cambiar su mirada, puesto que lo más importante del rostro es la manera de mirar y también de escuchar y de gustar del mundo en que se le presenta. La mirada renovada no puede ser otra que la de Jesús de Nazaret, puesto que es a través de Jesús que Dios mira y siente el mundo. En Jesús, un Jesús que no mira de cualquier sitio o desde un lugar neutro, sino desde el lugar del esclavo, del servidor, del sufriente, desde el lugar del pobre, a los pies de los demás, de abajo arriba y desde el margen hacia el centro. Ciertamente, se trata de una mirada diferente a la que la Iglesia nos tiene acostumbrados, como juzgadora, prepotente, controladora. Es una mirada de arriba a abajo y del centro hacia el margen. Y por supuesto, una mirada también diferente para recuperar la mirada femenina del propio Jesús. Sí, femenina. Pacificadora, servidora y cuidadora, que se expresa en los milagros y parábolas del Evangelio. Pues bien, para conseguir esto, lo primero que tenemos que hacer es ver la religión de los perfectos a la misericordia de Dios. Para entender esto, la Iglesia necesita así mismo recuperar la indignación de Jesús y su misericordia. No se trata simplemente de aumentar el tono de la indignación ni el grado de misericordia, sino de sentirse proféticamente indignados frente a aquellos con los que Jesús se indignó, que fueron los ricos, los hipócritas, los orgullosos. ¿O no? Además, es preciso expresar infinita misericordia con aquellos con los que Jesús se mostró misericordioso. La Iglesia adinerada ha sido demasiado comprensiva con los corruptos y los defraudadores y excesivamente dura con los homosexuales, los divorciados, etcétera, etcétera. Y a cuento viene de que no entiende mucha gente a nuestro Papa Francisco cuando asumió estos problemas de los homosexuales, que quién era él, dijo,
de juzgar a esta gente. ¿Y quién era él para juzgar también a los divorciados? Bastante tienen unos y otros, sobre todo los divorciados. Frente a la hipocresía religiosa y frente a esa religión de los perfectos, de los que no pecan nunca, la Iglesia debe presentarse como una comunidad de personas que experimentan cotidianamente la misericordia de Dios, y no como aquellas que se ven superiores a los demás. En realidad, detrás de las discusiones sobre la admisión a la comunión de los divorciados o a los incluso de los homosexuales en el seno de la Iglesia, se visibiliza una lucha entre dos modos antagónicos e irreconciliables de entender la religión. Sólo así puede entenderse la vehemencia de las discusiones. Una iglesia de los perfectos que mira por encima del hombro a los que considera que no lo son, frente a una iglesia acogedora como la de Jesús, que se reconoce llena de gente sencilla, de cojos, de mancos, de recaudadores, de impuestos, de prostitutas, etcétera, etcétera. Se trata, pues, de la misma dicotomía que existía entre los fariseos y el grupo que seguía a Jesús, al que criticaban aquellos por comer con publicanos y pecadores. La máxima que para esto debemos de tener, pienso yo, sería esta: la Iglesia adinerada ha sido demasiado comprensiva con los corruptos, con los defraudadores y excesivamente dura con los homosexuales y con los divorciados. El fariseísmo vive en medio al refrenar: dime con quién andas y te diré quién eres. Cree que si se da la comunión a alguien que ha fracasado en su matrimonio, se impurifica al mismo. Cuerpo de Cristo y a los demás miembros. En cambio, la Iglesia de Jesús se mezcla entre la gente sencilla para acogerla, para acompañarla, para darle esperanza, para sanarla, pero no echarla. Eso es entender la religión de los perfectos, que se llaman, y los llamados a la misericordia. También hay una tendencia de la autorreferencialidad a la escucha del sufrimiento. La Iglesia debe de centrarse y acercarse al marginado y abandonado, o, como decía Francisco, huir de la autorreferencialidad. Esta preocupación de la Iglesia de hablar solo de sí misma y cada vez más para sí misma, con unos
documentos que interesan muy poco, debe transformarse en una palabra dirigida al pueblo y a su sufrimiento. En esta preocupación por el sufrimiento, debe reconocer con el dolor a los miles de víctimas que en ella misma ha producido y sigue produciendo, por desgracia, ¿o no? Ella, que se constituyó sobre la sangre de los mártires, pasó a ser verdugo. Las víctimas del fariseísmo judío, denunciado por Jesús, leprosos, mujeres con flujo de sangre, publicanos, pastores, etc., son hoy los homosexuales, los divorciados, etc., que se han visto marginados por la misma Iglesia. La Iglesia debe oír su sufrimiento. Otra versión de Cristo Rey a la figura de Jesús, que conmemoramos todos los años, festividad de Cristo Rey. La Iglesia debe dejar de ser un reflejo del Cristo Rey de este mundo y recobrar la imagen de Jesús servidor y cuidador que se postra a los pies de sus discípulos. La Iglesia, en tanto imagen de Cristo Rey de este mundo, en la que transmite una imagen de Dios como todopoderoso, emperador, patriarca, en el sentido masculino del término, y en lo que se ha de transformar es una Iglesia capaz de reflejar la imagen de Dios que integra lo masculino y lo femenino. De una Iglesia preocupada en predicar al mundo la existencia de un Dios más perfecto del cual nada puede pensarse, debemos pasar a una Iglesia que intenta presentar al Dios que se manifiesta débil en la figura de Jesús de Nazaret. De la cuestión de la jerarquía a la escucha. Dios en el pueblo. Es ineludible para la Iglesia ver y escuchar a Dios en todas las cosas y personas como base teológica de la participación de todos en las decisiones que adopte. El sujeto de la escucha es toda la Iglesia y no solamente su jerarquía. Teológicamente hay que retomar aquella idea de que toda la Iglesia es profética y toda ella es sacerdotal. Así, el que tiene que ver y escuchar a Dios es la Iglesia en su totalidad y no solo en su jerarquía. Si Dios habla en el pueblo, la jerarquía debe escucharlo. El sondeo mundial ante el signo de la familia no fue una mera encuesta para aceptar la opinión mayoritaria, no. Fue un acto de fe de la presencia de Dios en el pueblo. Por tanto, la Iglesia debe fundamentarse en esto para caminar hacia una mayor orientabilidad en la toma de decisiones
y en una desclerificación en línea con lo que nos anuncia el Evangelio. Otra cuestión es de la comunidad cerrada a la comunión y el diálogo. La Iglesia debe ser una gran comunidad de comunidades en las que el diálogo constituye un elemento esencial, muy importante. Además, la Trinidad no es una comunidad cerrada, sino que está en constante salida de sí misma. Por ello, si la Iglesia está llamada a ser su imagen, debe estar en continuo salir de sí dialógico hacia el mundo. Por consiguiente, la Iglesia debe pronunciarse una palabra de denuncia, una palabra salvadora, pero también una palabra de bendición. Debe denunciar las desigualdades económicas, indecentes, recordando el destino común de los bienes de la tierra y condenar las discriminaciones por motivo de raza, religión y género. La palabra salvadora la debe pronunciar la Iglesia no solo a través de los sacramentos, sino a través de su acción social. Pero la Iglesia no se puede olvidar de pronunciar una palabra de bendición, en el sentido de decir bien sobre todas las cosas. Esa fue la palabra creadora de Dios cuando decía que todo era bueno. De igual manera, la Iglesia debe ser capaz de ver y de reconocer todo el bien que es producido por gente cristiana y no cristiana. Así se expresaba el Papa Francisco cuando dice que el confesionario no puede ser una sala de tortura. Una palabra de bendición es la palabra de Francisco y que produce y que reproduce el Papa en la Laudato Si sobre la ecología, con toda la dimensión ecológica que ésta contiene. Y otra frase, y terminamos con ello: la Iglesia debe ser como un rostro de mujer. Me explico. Este cambio de rostro de la Iglesia debe tener, pues, una traducción eclesiológica y litúrgica que potencie la horizontalidad y la consulta e integre a la mujer en los órganos de decisión y de celebración litúrgica. Y en el año de la misericordia propuesto por el Papa, no puede darse un verdadero giro hacia esta actitud, sino un giro femenino. La misericordia bíblica traduce así la RHH hebrea o árabe en Raim, que es aquel amor que surge de las entrañas de Dios, de su regazo e incluso de su útero maternal, Reim. Por eso no puede haber una conversión a la misericordia
sin una conversión a lo femenino. El patriarcalismo teológico ha ido históricamente de la mano de la violencia legitimada religiosamente y una iglesia pacífica y del cuidado no acabará de hacerse sin asumir plenamente a la mujer tan abandonada desde la misma creación. ¿O no? Pues aquí terminamos nuestro recorrido por ver y hemos visto el nuevo reto ante las nuevas fronteras, mirando sobre todo la fe, justicia. Nos veremos en otro momento. Estamos en el momento del siglo XXI. Estamos en junio del año 2018 y todo esto creo que viene bien para que nos demos cuenta que estamos siempre en reformas, siempre en conversión, tanto la Iglesia como sus miembros, tú y yo, que queremos ser creyentes auténticos, seguidores de Jesús. El seguimiento no es a la Iglesia, el seguimiento es a Jesús de Nazaret. Ese es el auténtico seguimiento. Y ya sabemos que seguir a Jesús hoy y siempre ha tenido muchas dificultades, porque Jesús es íntegro, porque Jesús ha hecho bien las cosas, y un hombre, cualquier hombre que haga bien las cosas hoy, y hacer bien las cosas es denunciar lo corrupto, lo que está mal hecho, y vivir esas palabras que pronunciamos con honradez, hacen daño a los que no viven de esta realidad y en esta realidad. Por eso hay problemas. Pero los problemas se solucionan cuando uno es honrado. Es cabal, que dicen en mi tierra. Mi padre decía: hijo, tú cuando des una palabra, llévala a cabo. Hoy día la palabra no sirve para nada. Es la vida la que sirve. Y si tú y yo somos vida, porque somos plenitud y no pecado, y no culpa, y no malicia, sino más bien cuando nos separamos de esa verdad, de nuestra identidad, no por malicia, sino por ignorancia, porque nos hemos elegido, no hemos escogido, porque no escogemos cada vez que nos desviamos a la sabiduría que es Dios, pues entonces pasa que nos entra una enfermedad, y esa enfermedad es la frustración. Nos frustramos y entonces sufrimos. Y hacemos sufrir a los demás con nuestra desviación, con nuestra no identidad de lo que somos. Si somos plenitud, si somos vida, tenemos que dar vida. El hombre no está hecho para el mal, el hombre está hecho, según el pensamiento de Dios, para el bien. Y cuando se sale de ese camino, es cuando lo pasa mal él y hace pasar mal a la gente. ¿O no? Un saludo, un abrazo, hasta siempre. Hasta la próxima sesión, que esta ya termina,
la de el reto de las fronteras, de las nuevas fronteras, y que nos lleva a un compromiso común en la fe y la justicia para que este mundo sea mejor, no, sino que sea nuevo, como aquello de Nicodemo. Si no naces de nuevo y te metes en el vientre de tu madre, no puedes seguirme. Pues ahí está. Maestro, eso es imposible, le dijo Nicodemo. Pues bien, ¿qué le respondió Jesús? Para Dios nada es imposible, para ti sí, si te dejas en manos de Dios. Dios te puede transformar y de hecho nos transforma. Si estamos transformados, si somos vida, si somos plenitud, si vamos a vivir para siempre, aquí y después, ¿por qué hacemos lo que no debemos? Simplemente porque somos ignorantes, no porque tenemos mala leche, no porque somos malos, no. Si somos plenitud, bien, pues vivamos según lo que somos y veremos que el fruto es sustancioso y gusto de gozar para siempre. Aquí, en este paraíso, en esta vida, para después esta prolongada sea eterna y mucho más feliz, sin nada que nos tropecemos en el camino. Porque es verdad que si nos despojamos de todo apego humano a las cosas e incluso al regalo que digo yo que Dios nos ha hecho de ser plenitud, entonces es cuando Dios entra en ese vacío que experimentamos cuando nos quedamos de esa forma. Es lo que le llegó a decir, y lo diré muchas veces, a Teresa de Ávila: solo Dios basta. Porque solo Dios basta. Y cuando Dios solamente basta, lo demás viene por añadidura. No utilicemos los medios como fines, que es lo que hace nuestro mundo. Así se pega muchos porrazos, porque simplemente las cosas son medios para llegar a un buen fin, que en definitiva es Dios, y solo Dios basta. Bueno, pues basta ya de hablar. Un abrazo, hasta siempre. Adiós.